Y no sé, de verdad, estamos pasando tiempos muy difíciles. De alguna manera nosotros hemos sido desafiados en este 2020 a ajustarnos a lo que viene, ajustar nuestro estilo de vida, ajustar nuestro estilo familiar, en el trabajo, en todo ha cambiado. Y los desafíos que hemos tenido han sido grandes. Estamos entrando ya prácticamente, terminando casi el año. Y nosotros hemos sido testigos de cómo un pequeño virus ha cambiado. Ha cambiado la economía, ha cambiado relaciones, ha cambiado estatus. Gente que antes era millonaria, es posible que en este tiempo perdió todo. Si usted está vivo, está sin la enfermedad, tiene un techo, tiene un trabajo, tiene muchísimas razones para estar agradecido con el Señor. O sea que esta mañana yo quiero que usted se anime con la palabra, porque de más estaría preguntarle si usted ha tenido problemas, si usted ha tenido dificultades, porque sé perfectamente que todos estamos en las mismas, batallando con las mismas situaciones que la mayoría de la gente está batallando. Aunque vayan a la iglesia, que no vayan a la iglesia, pastores, evangelistas, todos estamos pasando una serie de dificultades. Pero el Señor es bueno, y su palabra siempre nos va a animar para que nosotros pongamos nuestra mirada en el autor y el consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esta historia tiene que alentarnos a nosotros de que hay poder en el nombre de Jesús. La lectura la vamos a tener en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 34, y dice: después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Señor, gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, que fue escrita con un propósito, para que nosotros, Señor, podamos ser beneficiados y que esta palabra se vuelva realidad en este tiempo. Señor, gracias, porque a través de la vida del apóstol Pablo y Silas en este sufrimiento, nosotros podemos entender que tú tienes planes con tu iglesia. No importa la condición que estemos, Señor, que esta palabra venga y nos anime, nos aliente, sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias te damos. Amén. Amén. No deje que nadie le interrumpa. Espero que el Señor hable a su corazón. Espero que usted esté con el corazón alineado a la voz de la palabra del Señor esta mañana. Para entender esta lectura, es necesario que vayamos al contexto inmediato. El apóstol Pablo, después de recibir la comisión directa de nuestro Señor Jesucristo de llevar el evangelio a los gentiles fuera de Israel, se separa a Bernabé y van juntos en su segundo viaje misionero. En este
Él pensaba ir a Asia, pero sabe que el apóstol Pablo tenía sus planes. Y dice que el Espíritu Santo les dijo que no fueran a donde ellos querían ir, porque se le apareció en sueños un varón macedonio que le dijo: ven y ayúdanos. Ellos llegan a la ciudad de Filipos, que era la primera ciudad, una ciudad europea. Ahí comenzó el evangelio a Europa, lo que es actualmente Turquía. Usted puede ir a la historia. Turquía fue prácticamente, se puede decir, capital del Imperio Otomano. Llega a Filipos y él comienza a predicar el evangelio. Y ahí había un grupo de mujeres. Una de ellas que se menciona es Lidia. Y esta era una mujer que estaba haciendo la obra del Señor. Se menciona a ella con otras mujeres. Pero este incidente trae a esa ciudad que era pagana, a esa ciudad donde se conocía que había mucho paganismo, demasiado, se hacía mucho lo que era el espiritismo, la adivinación. Era muy común en esta costumbre. Y estos comienzan a predicar. El apóstol Pablo y Silas comienzan a predicar y comienza a ver que Dios estaba haciendo obra a través de Pablo y de Silas. Pero en esto aparece una mujer detrás de ellos y decía: estos son varones del Dios Altísimo. Y dice que iba gritando. El apóstol Pablo, me imagino que estaba ignorando lo que estaba pasando. Pero después se da la vuelta al apóstol Pablo y le dice al espíritu de adivinación que estaba en esa mujer que saliera de ella. Y el Espíritu Santo, pues, que estaba en Pablo. Usted sabe la historia. Esa mujer, inmediatamente, ese espíritu de adivinación salió de la mujer. Pero los que eran amos de esta mujer se enojaron porque les había echado a perder el negocio. Esta mujer, el espíritu de adivinación, lo ocupaban para hacer dinero, para ganancia. Y esto nos conlleva a que muchas veces nosotros en nuestros días, hermanos, estamos viviendo casi las mismas circunstancias, porque por ahí se presentan espíritus de adivinación. Y mucha gente aún cristiana, todavía atendiendo a esos lugares, que como vemos en la palabra, es un espíritu de adivinación, no es el Espíritu de Dios. Tenga cuidado donde se mete, tenga cuidado a quien le abre puertas. Entonces vemos que es un espíritu de adivinación que salió de esa mujer. Y los amos, enojados, entonces fueron con los magistrados de la ciudad a decirle que esos hombres andaban haciendo revolución en el pueblo. Y es lo que estamos leyendo, que los tomaron y los azotaron. Si usted ha leído los azotes que recibían estas personas, eran 39 azotes. Y los 39 azotes que ellos recibían, porque acuérdense que estaban bajo el Imperio Romano, era no solo un azote, sino que tenían tres correas, por decirlo, y en cada correa tenían bolitas o tenían pedazos de hueso que literalmente les rompían la carne. Eso es literalmente lo que estamos viendo. 39 azotes a Pablo y a Silas. Y es lo que estamos viendo, que dice que después de que los azotaron mucho, los echaron a la cárcel. Los echaron a la cárcel. Y dice que los echaron a la cárcel de más adentro. Quiere decir que la cárcel tenía como 2, 3, no sé cuántos lugares, pero los metieron a la cárcel de más adentro, la cárcel de seguridad, tratándolos como unas personas peligrosas. Y no solo eso, sino que los amarraron de los pies y los amarraron de las manos. Imagínense qué noche tan incómoda. Yo quiero que usted vea el cuadro, porque hermano, esto me pongo a pensar qué sufrimiento estaba pasando Pablo y Silas. Y los tenían en cierta posición. Imagínense, no quiero ser explícito, pero ¿qué pasaba si les daba ganas de ir al baño? Esa posición tan incómoda, atados de pies y de manos. Se puede imaginar usted en qué condiciones ellos estaban. Pero la actitud de ellos cambió la diferencia. La actitud nuestra va a cambiar las circunstancias. La manera en que nosotros veamos lo que nos está pasando tiene que cambiar las circunstancias. Ahora vemos a Pablo
que está en ese lugar oscuro, maloliente, en las peores condiciones, sin poder ver nada. Me imagino que tenían bajo dolor, no se dice, pero después de que usted ha perdido sangre, después de que usted lo ha golpeado, dan calambres. Me imagino en esas condiciones como estaba el apóstol Pablo. Para usted que no sabe, el cepo es una cosa de madera que tiene nada más unos agujeros, donde metían las manos y metían los pies, y estaban en esa condición para no poder moverse. Esas son las condiciones donde estaba el apóstol Pablo. Muchas veces nosotros leemos como estamos leyendo el periódico, y por eso se nos hace fácil. Pero esta palabra, hermano, tiene que hablarnos a nosotros, para que nosotros nos comparemos un poquito con lo que hay gente que está sufriendo injustamente. Y esa es la historia. Pero aquí viene lo que el apóstol Pablo hace diferente. El apóstol Pablo dice que a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Cuando usted comienza a alabar a Dios, cuando usted comienza a cantar a Dios y cambia su lamento en baile y cambia su lamento en adoración y oración a Dios, las cosas cambian. Hubiera muchos, pero mucha justificación para lo que él estaba haciendo. No eran las condiciones normales para estar alabando y adorando a Dios. No era el tiempo para estar cantando himnos. No era el tiempo, usted puede decir, para estar orando. Sin embargo, Pablo y Silas estaban en esa condición, cantando himnos a Dios. Y los presos en la oscuridad, me imagino que estaban escuchando. Esos presos que tal vez cuánto tiempo tenían de estar ahí también. Primera vez que escuchan un himno, primera vez que escuchan una persona alabando y adorando a Dios. ¿Cuántos prisioneros están allá afuera que usted conoce de un Dios poderoso? Lo único que van a escuchar son los himnos que usted le dé, la alabanza que usted le dé a Dios en medio de las circunstancias donde esté. Porque todos es común que se estén quejando. ¡Qué suerte la mía! ¡Qué mujer la que me tocó! ¡Mire este hombre! No es tiempo para que usted comience a alabar a Dios y comience a cambiar las circunstancias. Porque esto es lo que estamos estudiando. Dice que a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, a pesar de que habían sido arrestados, azotados y encarcelados por hacer el bien. Muchas veces nos va mal porque nosotros andamos buscando y todavía buscamos quién es el culpable, ¿verdad? Pero ellos eran inocentes. Pero ellos entonaron alabanzas a Dios. Para los presos era la primera vez que escuchaban tal vez un canto. Para los presos tal vez decían, ¿qué pasará? Están haciendo un party aquí, están haciendo una fiesta. Ellos escucharon la alabanza y la adoración a Dios. Cualquiera puede ser feliz en las circunstancias agradables, pero la persona que tiene el gozo del Señor, no importa las circunstancias que esté, se va a gozar porque sabe que su fortaleza no viene de las cosas, sino que viene de Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Espíritu Santo quiere producir en nosotros ese gozo. Y aunque esté pasando las peores dificultades, va a haber una sonrisa en su rostro, porque sabe que todo esto es temporal, que Dios tiene mejores cosas. Entre mayor sea la prueba que esté pasando, mayor es la victoria que Dios tiene preparada para usted. Los presos los oían. Tal vez un sonido tan extraño, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hay gente prisionera que necesita escuchar su alabanza. Hay gente que está ahorita en prisiones de adicción. Hay personas tal vez que está pasando por una dificultad muy difícil. Y lo único que va a escuchar es que usted esté adorando y adorando a Dios a través de su testimonio, a través de la palabra de consuelo que usted le puede dar. Porque entonces cuando ellos comenzaron a cantar, se dieron los resultados. Dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Cuando usted comienza a cantar y comienza a adorar a Dios en medio de su prisión, en medio de lo que lo tiene atado, los cimientos se rompen.
comienzan a pasar cosas extraordinarias y las cadenas se rompen y comienza a venir libertad para las cárceles. No sé cuál sea su cárcel, no sé cuál sea su prisión, pero en esta oportunidad yo le digo que cuando comience a alabar y adorar a Dios, las prisiones se abren, las cadenas se rompen, comienzan a pasar cosas extraordinarias. Y comienza a ver usted el resultado de que vale la pena adorar a Dios, de que vale la pena tener a un Dios poderoso a nuestro lado. Eso lo podemos ver. Este terremoto era sobrenatural. Este terremoto no solo rompió, no solo sacudió la casa. Imagínense que hasta las cadenas que tenía se rompieron. Quiere decir entonces que el Dios que nosotros servimos, como es sobrenatural, va a hacer cosas sobrenaturales. Él se va a mover en medio de lo que nosotros no entendemos. Él se va a mover en las cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Esta mañana yo quiero que el Señor comience ya a romper cadenas. Que el Señor comience ya a hacer terremotos, a hacer cambios, a mover todo lo que está afectando nuestra vida, afectando nuestras circunstancias. Por eso dice que el carcelero se iba a matar. ¿Sabe usted cuánta gente está por allí que se quiere suicidar? Que ha pensado decir, tanta cosa que me está pasando. El carcelero tenía motivos, porque él sabía que si un prisionero se le escapaba, a él, por ser romano, lo iban a matar. Entonces, de que me maten ellos, mejor me mato yo. Y el carcelero dice que se iba a matar. Cuando de repente le dice Pablo, clamándole a gran voz, gritándole, le dice, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Y eso me lleva a mí a pensar cómo el carcelero, cuando ve eso, también ve algo diferente. Lo más común es que hubieran visto la puerta abierta y hubieran comenzado a correr. Era la oportunidad de su vida. Sin embargo, Pablo y todos los prisioneros estaban ahí. Y esa es una oportunidad para que también nos muestre a nosotros cómo cuando nosotros estamos confiados, a quién le hemos creído, cuando vienen las circunstancias y vienen las oportunidades, nosotros nos mantenemos sobrios, nosotros nos mantenemos firmes, sabiendo que Dios nos va a sacar de cualquier circunstancia, que Dios va a proveer para nosotros y Dios nos va a cuidar. Y lo que el apóstol Pablo le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y le aseguró al carcelero que ninguno había escapado. Como quien dice, el apóstol Pablo le está diciendo, te garantizamos que nadie se ha salido para que no te maten. Entendiendo estos principios bíblicos, entonces, el carcelero humillado, el carcelero entendiendo que era algo sobrenatural lo que estaba pasando, le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él sabía perfectamente que necesitaba salvación. No se dice cuál era su estilo de vida, no se dice cuáles eran las cosas que estaba haciendo, pero él reconoce que necesitaba la salvación. Y ese es el momento cuando Pablo y Silas le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios que está sobre él. Podemos decir que el versículo clave del Evangelio de Juan 20:31 es, pero estas cosas, el Evangelio de Juan, se ha escrito para que creáis la palabra de Dios, que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo nosotros podamos tener vida eterna. ¿Cuánta gente podrá estarse preguntando, qué puedo hacer yo en esta circunstancia? Yo estoy pasando esta dificultad, estoy preso en adicción, estoy preso de los vicios, estoy preso en relaciones tóxicas, estoy preso que no puedo, no sé la salida, no sé qué hacer. Esta mañana la palabra le dice a usted, crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa. Y esa es una palabra que tenemos que creerla con nuestro corazón.
Y eso es importante. Aquí se encuentra la gran diferencia entre la relación o la religión y el evangelio. Hay muchísimas religiones. Se cree que son aproximadamente 4.200 religiones en el mundo. Pero hay un solo evangelio. Hay uno que solo tiene las buenas noticias. La religión es la obra del hombre que nace y parte de él, mientras que el evangelio es la obra de Dios. Es un plan que nace directamente del corazón de Dios. Nosotros no estamos en una religión, nosotros estamos en una relación directa con Dios. Por eso el apóstol Pablo sabía a quién le estaba cantando, sabía a quién le estaba adorando, porque eso es conocer relación. Usted puede conocer muchas personas, pero tener relación con muy pocas. Cuando usted tiene una relación, usted sabe que usted tiene intimidad con esa persona. Ojalá que usted tenga una intimidad con Dios, que usted tenga y cultive una relación con Dios todos los días, para que usted pueda ver la mano de Dios obrando en las circunstancias, obrando en lo imposible, obrando en las cárceles, obrando en las prisiones que el enemigo quiere mantenernos. Muchas veces el enemigo nos mete en prisiones porque quiere que reneguemos de Dios. Pero este es el momento que nosotros nos levantamos, comenzamos a adorar a Dios, comenzamos a alabar a Dios. Y dice, ¿qué pasa con estos? Les estoy haciendo la vida imposible y no están renegando. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le demos la gloria a Dios, y no importa la situación, la circunstancia que esté, el Señor va a ser glorificado. En la religión es el hombre quien a través de sus obras y méritos busca a Dios. Mientras que en el evangelio es Dios mismo quien a través de su perfecta obra viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la religión es un parche que blanquea por fuera la superficie, pero en el evangelio Él purifica y transforma el corazón del hombre desde adentro, manifestando una buena vida. Si su corazón está rebosando de Dios, dice que de su interior correrán como ríos de agua viva. Y acuérdese que dice también que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién está en el trono de su corazón? ¿Quién está tomando la prioridad en su vida? Ese corazón entonces va a dar el fruto, porque comenzamos a alabar y glorificar a Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier depresión. Y esto nos lleva a muchas cosas que nos están afectando en estos días. Tal vez la depresión, la ansiedad, el afán nos tienen prisioneros. Y no que seamos súper especiales o súper espirituales. Esto nos puede llegar a todos en cualquier momento. Le llegó a Elías. Pero ¿sabe qué? En medio de esas circunstancias, el Señor quiere hacer una obra especial con nosotros. El Señor quiere que nosotros no pongamos atención a las circunstancias, sino que pongamos atención a quien es el que puede cambiar todas las circunstancias y nos puede llevar más adelante, porque Él conoce nuestro futuro. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Él. Jesús no vino a fundar y establecer una religión. Él vino a traer un mensaje de salvación. Él vino a salvar. Él no vino a cubrir el pecado. Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, oiga esa palabra, que quita el pecado del mundo. Si Él puede quitar el pecado, Él también puede quitar las prisiones. Él también puede quitar todas esas cadenas que nos pueden estar deteniendo. Porque somos, dice la palabra, que si conociéramos a Jesús, de modo que, dice la palabra, de modo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A veces las prisiones, hermano, puede ser que están físicamente, pero nuestro corazón está libre. Puede ser que muchas personas que están ahorita en las cárceles están en prisiones físicas, pero están libres espiritualmente. Puede ser que mucha gente tenga la libertad de andar en las calles, pero están siendo prisioneras de tantas cosas que el enemigo les ha puesto. Y esto no solo para ellos. Muchas veces nosotros como cristianos también hemos dejado que el enemigo nos ponga en prisiones. Pero es momento de que nosotros comencemos a alabar a Dios, comencemos a glorificar a Dios.
y las circunstancias van a cambiar. Las cadenas se rompen. Terremotos espirituales pueden saber. Sacude los cimientos y las prisiones y las cadenas se rompen. Yo no sé de usted, pero para mí es hermoso saber que hay esperanza, que hay para nosotros algo mejor, que no somos del montón, que Él nos mira como la niña de sus ojos, que Él tiene cuidado de sus hijos, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Esta mañana quiere el Señor ser el centro de su vida, ser el centro de su adoración, que Él se siente en el trono de nuestro corazón y que nuestro ego ya se retire un poquito para que Él sea glorificado a través de nuestra vida. ¿Qué nos habla el Espíritu Santo en esta escritura? Que tal vez somos prisioneros de muchas cosas que nos aquejan, que no nos dejan ser libres por decisión personal o por consecuencias de otros. A veces la vida nos trata con injusticias y lo único que podemos hacer es confiar en Dios. Confiemos en su palabra. Y esta palabra nos tiene que llevar a nosotros a que el Espíritu Santo rompa cárceles, a que el Espíritu Santo rompa esas cadenas. Así como el apóstol Pablo, que fue azotado, así como Silas, que fue azotado, fueron encarcelados, pero esas cárceles no permitieron que ellos dejaran de alabar y glorificar a Dios. Esas cárceles muy posible que nos andan siguiendo en todos lados, pero esta mañana es usted el que tiene la última palabra. Es usted quien tiene el poder para que cambien esas circunstancias. Que comencemos a cambiar nuestra manera de vivir, que dejemos de quejarnos y que comencemos a darle la prioridad a Dios. Vamos terminando con esto. El apóstol Pablo acudió a un recurso sobrenatural. Muchas veces tal vez hemos buscado el recurso en lo que nosotros conocemos, en lo que nosotros hemos tratado en nuestra fuerza. Pero el apóstol Pablo comienza a usar un recurso sobrenatural, y eso se llama la alabanza y la oración. Cuando comenzamos a usar ese recurso, las circunstancias cambian, todo cambia. Aquel lugar oscuro, aquel lugar de maloliente que tenía preso a Pablo y a Silas, cambia y transforma y se convierte en un lugar de salvación. Ese fue el motivo para que este prisionero, el carcelero, conociera del Señor. Después que le dice, serás salvo tú y tu casa, él cambia su actitud. Él dice que cuando le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le hablaban de la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Fue liberado Pablo y Silas, pero también fue liberado el carcelero, porque espiritualmente el carcelero estaba más prisionero que ellos. Y esta mañana el Señor le dice a usted, no importa la condición en que estés, yo rompo las cadenas. Yo, esos lugares oscuros, viene la salvación, viene la liberación, viene el conocimiento de la palabra, y el conocimiento nos libera de ser prisioneros del enemigo. Tal vez el enemigo ha estado burlando tal vez de nosotros, porque nosotros hemos estado viendo las circunstancias, pero esta mañana el Señor quiere que usted vea al Señor rompiendo cadenas. Todo obstáculo el Señor lo quita esta mañana. Es posible que en estos momentos usted se identifique con lo que yo estoy hablando, pero así como estos hechos increíbles que pasaron, en su vida también van a pasar hechos increíbles. No sé cuál sea la prisión suya, no sé cuál sea su cárcel, no sé cuál sea su dolor, no sé si es culpable o no. Tal vez esta noticia está entrando ahora a un lugar oscuro y que usted tal vez no ha podido ver la solución a sus problemas. Puede ser que sea víctima de injusticias y que no vea dónde está la salida.
Pero hoy es necesario que dejemos de quejarnos, que dejemos de vernos como víctimas y comencemos a darle la gloria y la honra a Dios. Que Él comience a gobernar y que Él comience a transformar el caos y que comience a liberar a otros como nos libera a nosotros también. Las armas que tenemos del Señor son poderosas. Comencemos a usarlas. Las armas del Señor es la alabanza, la adoración. Así como cuando cantaron y gritaron y cayeron los muros de Jericó, esta hermosa mañana comencemos a adorar a Dios, comencemos a alabar a Dios y los muros caen, las prisiones se abren y conocemos que Dios está obrando en nuestra vida. Es necesario que usamos esas armas poderosas, que es la oración y la adoración. Cambiemos las estrategias, cambiemos nuestra forma de ver las cosas, cambiemos nuestra manera de vivir el Evangelio, que la gente conozca a un Cristo de poder, que la gente conozca que nosotros conocemos algo mejor. Veamos a Dios por encima de los problemas y las circunstancias. Él nos puede ayudar, aún en lo imposible, porque para Él no hay nada imposible. Él puede cambiar las cosas. Dios le dice hoy: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Quiero que ayude usted nos está escuchando por primera vez. Yo le digo que algo que puede transformar nuestra vida es darle el primer lugar a Dios. Es que tenga en nuestro corazón. Las cosas van a cambiar no por arte de magia, van a cambiar cuando Dios comience a gobernar nuestra vida, cuando Dios comienza a tomar parte importante en nuestra vida. Hay cosas que van a pasar. Hoy es el día para que usted le diga: Señor, no sé en qué lugar te tenía, pero esta mañana el Espíritu Santo puede abrir nuevo camino donde no hay. Tal vez usted ha dicho: ya no veo la salida, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo tantas cosas. Esta mañana Dios le dice que Él va a abrir sendas donde no hay, donde no se ve nada. Dios puede cambiar las cosas, Dios puede cambiar las circunstancias a su favor. Y es tiempo que comencemos a ver a Dios obrando. Dice este himno: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él ha dicho y Él lo hará. Él es fiel a su palabra. Esta mañana el Señor, pero canta conmigo este hermoso canto.
Sacúdase esta mañana y dígale: hasta aquí me tuviste quejando. De en adelante adoraré a Dios, alabaré a Dios por lo que Él es. No importa las circunstancias, yo le alabo al Señor, porque el mismo que me da $1 me puede dar $1 millón. El mismo que me ha dado la salud cuando estornudo y un virus me quiere atacar, es el mismo que me puede librar del cáncer. Y esta mañana le hablo directamente a la persona que está enferma, en una posición donde le dijeron ya no tiene solución y usted está prisionero diciendo: oh, de esta enfermedad me voy a morir. Esta mañana le digo, dice que estas señales seguirán a los que creen. Yo le creo al Señor y le digo esta mañana: toda enfermedad en el nombre de Jesús desaparece. No importa lo que sea, SIDA, no importa lo que el doctor le haya dicho, créale al Señor. Comience a alabar a Dios en medio de estas circunstancias. Comience a alabar a Dios y decirle: yo le alabo al Señor, no importa si de esto me muero, pero yo le sigo alabando a Dios. Hay gente que quiere escuchar no su lamento, gente que quiere escuchar su alabanza y su adoración. Que el diablo no escuche su queja, que el diablo escuche que usted está alabando y adorando a Dios. En medio de la circunstancia que usted está, toda ansiedad en el nombre de Jesús, todo mal, toda depresión, le ordenamos en el nombre de Jesús. A través de la alabanza, nosotros le decimos al Señor: Señor, toma control. Las cadenas se rompen, los cimientos, los muros se establecen. Pero comienza a haber libertad, y usted va a ver la libertad en su vida, y otros serán testigos del Dios que usted alaba, del Dios que usted glorifica. Es poderoso y hará lo imposible. Alabando a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Que las cadenas se rompan, que se rompan los celos, que se rompan y que se abran las puertas de las cárceles. Señor, tú veniste para eso. Tú dijiste que veniste a pregonar el año agradable al Señor, a libertad, a traer prisioneros, a traer libertad a los prisioneros. Señor, libera a todos los prisioneros esta mañana. Gracias te damos, te bendecimos, Señor, y te damos la gloria.